Un cordial saludo para la comisión evaluadora. Mi nombre es Jenny Rocío Luna Rodríguez. Yo soy doctoranda del programa de doctorado en Psicología Social y de las Organizaciones y les voy a presentar el plan de trabajo sobre mi investigación titulada Empoderamiento y Mujer Rural, una mirada desde las organizaciones campesinas en Colombia. La directora de mi tesis es la doctora Neus Roca y el codirector de mi tesis es el doctor Moisés Carmona. Bien, para iniciar la presentación voy a referirme sobre las motivaciones de este trabajo. Después de eso enunciaré rápidamente los referentes teóricos, luego los objetivos de investigación, posteriormente las aproximaciones metodológicas, el plan de trabajo y cerraré con la revisión de la bibliografía básica. Las motivaciones de la investigación parten o surgen un poco del contexto donde yo me ubico. En este momento yo me encuentro en Pamplona, es un municipio del departamento norte de Santander, esto es región nororiental de Colombia, cerca a la frontera con Venezuela. Y lo que yo encuentro en mi contexto es un municipio pequeño que está cerca a la zona rural y en general en mi departamento y en la zona donde yo me ubico pues hay digamos que una presencia rural importante con unas condiciones geográficas específicas, zona de montaña, clima frío, en fin, que varían, digamos, en Colombia, pero que en general lo que yo encuentro es que hay unas condiciones de opresión hacia la mujer que limitan sus posibilidades de desarrollo. Y bajo esa inquietud también quise explorar un poco los antecedentes y bueno, frente a estas condiciones de opresión, qué alternativas encuentran las mujeres y revisando algunos de los estudios que hablan justamente de procesos de empoderamiento desde una perspectiva de género, se hace alusión a que hay condiciones que favorecen los procesos de desarrollo de las mujeres y por lo tanto procesos de empoderamiento que tienen que ver con la participación en organizaciones principalmente a través de procesos de capacitación, por ejemplo, o a través de grupos de apoyo o a través de encuentros que se hacen, digamos, de manera informal con otras mujeres o con otras personas que de alguna manera impactan su autoestima, impactan su autoconfianza, genera un poco condiciones de cuestionamiento y de conciencia social frente a las relaciones que establecen con los demás, con su entorno, y que en todo caso les permite ir apropiándose de las formas y de las capacidades que tienen para poder enfrentar esas condiciones que generan opresión. Desde ahí entonces se plantea esta pregunta de investigación que tiene que ver con cómo es que las organizaciones, las características que hay en las organizaciones campesinas de la zona donde yo estoy ubicada en Colombia influyen en la promoción del empoderamiento psicológico de las mujeres rurales. Y desde allí entonces, ubicados en esta pregunta, pues podemos también centrarnos en los dos referentes teóricos que tienen que ver con la teoría del empoderamiento y la perspectiva de género y el referente del contexto, que es muy importante para este trabajo de investigación. Entonces, para empezar y rápidamente un poco como los referentes en términos de la teoría del empoderamiento desde la psicología comunitaria, pues se entiende que los procesos de empoderamiento tienen que ver con la capacidad que tienen las personas de darse cuenta de cuáles son las condiciones que generan opresión en sus vidas, cuáles son esas condiciones adversas, cuáles son los agentes implicados, cuáles son las causas, pero también cuáles son los recursos con los cuales disponen las personas, las organizaciones o las comunidades y que pueden ayudar a generar transformaciones de esas condiciones de opresión, ayudando a ganar control y alcanzar los objetivos que se propongan en los distintos niveles. Ahora bien, la teoría del empoderamiento ubica este proceso desde tres niveles. Uno, el nivel psicológico, que tiene que ver con la forma como estos procesos se dan en términos de las creencias de las personas, del reconocimiento de sus capacidades, de las relaciones que establecen con los otros, del fortalecimiento de esa conciencia social. También se da en un nivel organizacional y allí nos ayuda a entender que hay organizaciones que facilitan estos procesos de empoderamiento para las personas, pero también organizaciones que logran los objetivos que se proponen. Y finalmente un nivel comunitario que nos ayuda a pensar en los impactos que se generan más allá o en los entornos más amplios de las organizaciones y que en todo caso nos permiten ubicar cambios sociales, impactos sobre políticas o sobre prácticas sociales,
e incluso redes que se puedan generar entre las mismas organizaciones. Estos niveles de empoderamiento, nos dice la teoría, están interconectados, son interdependientes y por lo tanto algún cambio que se genere en uno de ellos va a afectar o repercutir en los otros. Con respecto a la perspectiva de género, es importante ubicar la comprensión de lo que es el género como una categoría de análisis que ha sido aportada por las revisiones teóricas de los estudios de mujer y estudios feministas, y que nos ayudan a comprender al menos dos dimensiones que están implícitas dentro de la categoría de género. Una que tiene que ver con esta perspectiva que nos ayuda a entender cómo es que se organizan las relaciones sociales entre hombres y mujeres dentro de un contexto social, histórico, cultural, y que nos ayuda a determinar lo que es lo femenino y lo masculino, por ejemplo, pero también los roles que se asignan a la mujer, a los hombres, que ayuda a organizar de alguna manera la estructura y la dinámica social, pero que también está relacionado o emerge dentro de estos contextos sociales y culturales, ¿cierto? La categoría de género no es estática, cambia a lo largo del tiempo, a lo largo de las condiciones justamente sociales y culturales en donde se enmarca y donde emerge esta connotación y esta organización social. Pero la otra dimensión que también nos ayuda a comprender el análisis del género como una categoría tiene que ver con una organización política. Y es decir, la manera como las relaciones entre hombres y mujeres generan igualdad, condiciones de igualdad o de desigualdad. Y gracias a los estudios de género hemos entendido que existen condiciones de opresión específicas hacia las mujeres que generan estas relaciones de desigualdad y que es necesario evidenciar en un momento determinado, evidenciar cuáles son esas condiciones justamente que llevan a esa opresión y mirar las maneras en que esas condiciones pueden ser transformadas hacia relaciones más igualitarias y por lo tanto sociedades más igualitarias. Y el otro referente que tiene que ver con un referente de contexto sobre la ruralidad, ubicados específicamente en el contexto colombiano. Claro que la ruralidad es entendida a nivel mundial, pero en el contexto colombiano hay unas ubicaciones territoriales que son complejas, donde convergen factores, intereses, conflictos que riñen de alguna manera y afectan a la población, directamente a la población que vive allí, a todo el campesinado colombiano. Y en Colombia específicamente hemos tenido muchos conflictos que giran alrededor de la tierra. Tenemos una reforma agraria de años atrás pendiente. Tenemos políticas de Estado que han venido surgiendo sin tener en cuenta o sin considerar las condiciones de vida de los campesinos. Y tenemos condiciones de disputa por la tierra que han generado grandes conflictos y guerras internas que para nosotros han durado años y ha sido muy fuerte y ha tenido unos atropellos grandes para la población campesina, donde se han encontrado distintos agentes protagonistas de la guerra, como son la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, que ha venido a recrudecer justamente la guerra a partir de los años 80 del siglo pasado, y el Estado también como actor central, que digamos en sus políticas no ha favorecido el fin de esta guerra y el fin de este conflicto. Y desde allí, pues los efectos que se generan para la población directamente, como el desalojo de tierras, el desplazamiento, la desintegración de las familias, etc. A la par de eso, y por eso pensando como en la complejidad de lo que existe en la zona rural en Colombia, pues también se encuentran iniciativas locales de grupos campesinos que resisten un poco a estas condiciones de guerra y que desde allí se puede pensar en que hay un capital social y político importante. Dentro de ese marco, entonces, también están contempladas las organizaciones campesinas como agrupaciones o asociaciones de personas que tienen un objetivo que pueden ser formales o informales, por supuesto, pero que tienen un objetivo de lucha por el territorio que es propio de los campesinos, que incluye trabajadores y personas que en general se consideran como población rural y que luchan por su defensa, por
lograr acceso a recursos, acceso a la tierra, capacitación, insumos y bueno, en términos generales pues el bienestar de su población. Entonces desde allí se plantean, considerando la pregunta, un poco es la revisión de estos referentes también teóricos. Entonces se plantea el objetivo general, que es comprender cómo las organizaciones campesinas de la zona sur del departamento norte de Santander, que es la zona donde yo estoy ubicada, influyen en el empoderamiento psicológico de las mujeres que participan en ellas. Este objetivo general se desglosa en 3 objetivos específicos. El primero, que es identificar y describir las características de las organizaciones campesinas y que contempla algunos elementos que han sido revisados desde los componentes del nivel organizacional del empoderamiento. El segundo objetivo es analizar el sistema de creencias sobre el género implícitas en las organizaciones campesinas, y esto se desglosa en 2 revisiones del sistema de creencias. Esas creencias que fundamentan los comportamientos para producir los resultados deseados en la organización y con eso mirar su nivel de empoderamiento, y el segundo, el sistema de creencias que construyen un poco las relaciones de género. Y finalmente, el tercer objetivo específico, que es examinar el papel que tienen las características de las organizaciones campesinas como facilitadoras o inhibidores del empoderamiento psicológico de las mujeres. Con respecto a la aproximación metodológica, pues se considera que esta es una investigación de orden cualitativo que parte de la comprensión o de entender que la realidad no está dada fuera del ser humano, sino que al contrario se va construyendo en la medida en que las personas interactúan entre ellas a través de sus lenguajes, de sus comprensiones, de sus discursos, de sus significados, y desde allí se enmarca en un paradigma constructivista social. Aquí estamos pensando en que vamos a revisar las prácticas, las relaciones que se dan entre los miembros de las organizaciones campesinas, sus prácticas discursivas, y desde allí se enmarca la etnometodología. Y por supuesto, en la medida en que se van revisando esos factores psicosociales que generan opresión en las mujeres, pero también los que movilizan un poco y facilitan estos procesos de empoderamiento psicológico, pues se enmarca también en lo que es la investigación feminista. Este cuadro que ustedes ven, digamos que está ampliado además en uno de los apéndices del documento del plan de investigación. Sencillamente lo presento para mostrar que parte de las técnicas que se van a utilizar para recoger la información, dadas en la observación participante, en las entrevistas y en el grupo de discusión, tiene unas referencias de unas preguntas guía que en todo caso están en construcción, y que, como se quiere mencionar, pues son alguna guía, por lo menos están en borrador como guía, que se han construido a partir de los contenidos que se han explorado desde la revisión teórica y que están relacionados con los objetivos específicos planteados. El plan de trabajo de la investigación está dividido en 4 fases. La fase 1, que bueno, se ha venido desarrollando desde el año pasado, que en este momento continúa con la construcción de los instrumentos y que finalizará con la exploración en campo, el contacto con las organizaciones a partir de la revisión de los criterios de inclusión que se han propuesto, el contacto con los informantes clave, el ingreso pues a las organizaciones como escenarios donde se va a desarrollar la investigación, un poco el pilotaje también de los instrumentos que se van a diseñar de aquí en adelante. La fase 2 entonces empezará con el ajuste y la aplicación de los instrumentos para recabar la información de los objetivos específicos A y B, su posterior información, análisis de esa información, la revisión de datos que necesite hacerse, los ajustes, las salidas a campo que sean necesarias. La fase 3 iniciará entonces con el análisis y la integración de la información en función del tercer objetivo específico, y la cuarta fase, que contempla pues la preparación del informe final, la devolución de los resultados a la comunidad, los ajustes que haya que realizar y bueno, el depósito y defensa de la tesis. Y finalmente, la bibliografía básica, pues que está dada en los 2 grandes referentes teóricos que están contenidos en el documento, de teoría de empoderamiento, de perspectiva de género. Muchas gracias por su atención.